Si el científico se caracteriza por su visión creativa, por su rebeldía, por su cuestionamiento continuo de todo cuanto lo rodea, por su tenacidad y su amplitud de miras, Santiago Ramón y Cajal jugó a la perfección su papel, desde una niñez conflictiva hasta la obtención de los máximos galardones de la ciencia durante su vida, incluido el Premio Nobel de Medicina en 1906 y quizás de modo más importante, ser considerado hoy en día como el gran pionero de las neurociencias. Es difícil sobreestimar la aportación de Ramón y Cajal al conocimiento. Simplemente en número, sus más de 100 publicaciones científicas y artículos, escritos en español, francés o alemán, superan con mucho a los de la gran mayoría de los científicos, tanto de su tiempo como posteriores. Pero el número de sus publicaciones no es lo fundamental, sino su calidad, pues su observación y descripción de los tejidos nerviosos llevó a una de las grandes revoluciones en la comprensión de nuestro cuerpo. En 1839, el fisiólogo alemán Theodor Schwann había propuesto la hipótesis de que los tejidos de todos los seres vivos estaban compuestos de células. Una idea que hoy parece evidente, pero que era inimaginable antes del siglo XIX. Desde el antiguo Egipto se creía que los seres vivos eran resultado de una fuerza misteriosa, diferente de la materia común y distinta de los procesos y reacciones químicos. La supuesta energía vital recibió distintos nombres y explicaciones en distintas culturas. Para los latinos era la vis vitalis, para los chinos el chi, para el hinduismo el prana, y eran los desequilibrios de esta energía los que se consideraba eran las causas principales de las enfermedades, de modo que las prácticas curativas precientíficas estaban en general orientadas a restablecer el equilibrio de la energía vital, por ejemplo mediante sangrías, aplicación de agujas o las prácticas ayurvédicas. Incluso los proponentes de la teoría celular, que cambió nuestra forma de vernos a nosotros mismos, mantenían que el sistema nervioso, supuestamente residencia del alma, era una excepción y no estaba formado por células, sino que era una materia singular, distinta y superior. El tenaz trabajo de Ramón y Cajal al microscopio, observando atentamente los tejidos del cerebro y dibujando cuanto veía con una mano de artista que aún hoy nos asombra, junto con el trabajo de coetáneos y amigos suyos como Camillo Golgi, permitieron que en 1891 el anatomista alemán Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz propusiera que el tejido nervioso también estaba formado por células. Eran las células estudiadas por Ramón y Cajal a las que él llamó neuronas. De hecho, Waldeyer-Hartz aprendió español con el único propósito de poderse comunicar con el genio español, con el que formó una estrecha amistad. Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, Navarra, el 1 de mayo de 1852 y desde niño reaccionó con rebeldía ante el autoritarismo de la educación de su tiempo, lo que fue factor para que recorriera diversas escuelas. Sus inquietudes peculiares lo llevaron, por ejemplo, a la construcción de un cañón empleando un tronco de árbol. Había que probarlo para ver si funcionaba y al hacerlo el joven Santiago destrozó el portón de un vecino. Su inquietud también se tradujo al aspecto profesional. Además de ser desde pequeño un hábil dibujante, fue aprendiz de barbero y de zapatero remendón y un enamorado del físico-culturismo. Fue su padre, que era profesor de anatomía aplicada en la Universidad de Zaragoza, quien lo convenció de orientarse a la medicina, carrera en la que se licenció en 1873. Un año después, Ramón y Cajal se embarcaba en la expedición a Cuba como médico militar. Allí contrajo malaria y tuberculosis, llegando a sufrir un debilitamiento y adelgazamiento crónicos y extremos que llevaron a que el ejército español lo licenciara como inutilizado en campaña. A su vuelta a España, Santiago adquirió su primer microscopio de su propio bolsillo y entró a trabajar como asistente en la Escuela de Anatomía de la Facultad de Medicina en Zaragoza, además de comenzar su doctorado que finalizó en 1877. A partir de entonces, se dedicó no solo a los puestos como catedrático que iba conquistando, sino a la investigación, gran parte de ella realizada en su cocina, reconvertida como laboratorio. Se ocupó primero de la patología de la inflamación, la microbiología del cólera y la estructura de las células y tejidos epiteliales. Por aquel tiempo, otro pionero del estudio científico de los tejidos humanos, el italiano Camillo Golgi, que también trabajaba en su cocina, desarrolló un método que permitía teñir solo ciertas partes de un preparado histológico, lo que permitía ver las células nerviosas individuales. Ramón y Cajal, que acudía continuamente a textos de otros países para mantenerse al día en investigación, se interesó por el sistema de tinturas de Golgi y orientó su atención hacia el sistema nervioso central.
Golgi y buena parte de los científicos de la época consideraban que el cerebro era una red, una especie de malla homogénea en la que la información fluía en todas direcciones, hipótesis llamada reticular. Por su parte, Ramón y Cajal se orientaba a la teoría celular, y su trabajo fue poco a poco sustentando la idea de que en el sistema nervioso existían células independientes, individuales y en las que la información fluía en un solo sentido. Las evidencias observadas por el científico zaragozano, ilustradas con sus brillantes y precisos dibujos, empezaron a desentrañar la composición del tejido nervioso, los distintos tipos de células que lo conformaban en las distintas regiones del cerebro y los puntos de contacto entre ellas. Las sinapsis, donde la información pasa de una a otra neurona, todo lo cual se iba revelando en sucesivas publicaciones. El trabajo de Ramón y Cajal consiguió, conjuntamente con el de su amigo Camilo Golgi, el Premio Nobel de Medicina en 1906. Ramón y Cajal obtuvo además doctorados universitarios en las universidades de Cambridge, Würzburg y Clark y fue miembro de las más destacadas academias científicas de la época. Pero su máximo logro fue sin duda la creación del Instituto de Biología Experimental que hoy lleva su nombre, el Instituto Cajal, que dirigió hasta su muerte en 1934. En 1905, Santiago Ramón y Cajal publicó Cuentos de Vacaciones, un volumen con 5 relatos satíricos y pedagógicos que él llamó pseudocientíficos y que son muy cercanos a lo que después se conocería como ciencia ficción. ¿Acaso preocupado por no comprometer su prestigio profesional o bien temeroso de la censura imperante en la época, firmó el libro como Doctor Bacteria? La primera edición la hizo de modo privado para repartirla entre sus amigos y conocidos y quizás no esperaba que tuviera mayor difusión, aunque en la actualidad es de fácil acceso en varias ediciones, pero firmadas no por Doctor Bacteria, sino por Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina de 1906.